Muchas gracias a la doctora Biesner y también por su esfuerzo de enmarcar el caso en los conceptos que nos dio Tatiana hoy, abstractos. Gracias. Nuestro próximo caso es el de Julián Andrés Molina. Julián es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de una consultoría especializada en drogas y salud y sociedad. Es pionero en la implementación del servicio de análisis de sustancias psicoactivas y otras estrategias de reducción del riesgo y daño en poblaciones consumidoras de drogas. Es un experto en patentes y en asuntos de innovación e inteligencia tecnológica y actualmente trabaja en el Centro de Pensamiento del que somos parte, los que hicimos esta cátedra, en un proyecto que justamente lo que hizo fue monitorear las experiencias de innovación que les estamos presentando el día de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias pues al Centro Pensamiento por la oportunidad de exponer el trabajo pues que vengo desarrollando. Para comenzar pues digamos que esta va a ser la estructura de mi presentación. Voy a hablar de qué estamos desarrollando, por qué desarrollamos este tipo de iniciativa, qué etapa vamos y las barreras que encontramos pues en esta etapa del desarrollo del proyecto. Bueno, este proyecto en particular se diferencia un poco de las enfermedades que estamos hablando, porque aquí estamos a tener un fenómeno que es el consumo de sustancias psicoactivas, el cual, digamos, también tiene un sesgo de la salud pública, y es que se cree que todo consumidor de sustancias psicoactivas va tarde que temprano a terminar a ser un enfermo, y eso es totalmente cierto, totalmente falso, perdón. Me refiero a lo que es cierto es que es un fenómeno que, digamos, necesita una atención holística, y es un fenómeno que se debe diferenciar muy bien de qué parte es un fenómeno social y es un fenómeno normal de la humanidad, y en qué parte es un fenómeno que realmente hace parte de atender por parte de la salud pública. Bueno, SETS es mi organización, consultoría especializada en drogas, salud y sociedad. Nosotros tratamos de implementar nuevas metodologías multidisciplinarias en las que intentamos implementar tanto la innovación social como la innovación tecnológica para generar estas metodologías que realmente tengan intervenciones que tengan un impacto real en la salud pública y en la sociedad. ¿Qué desarrollamos? Bueno, en principio, lo que nosotros empezamos a investigar fue el tema de consumo de bazuco. Nos pareció importante el tema de cocaínas fumables, porque era como una deuda, una investigación en una de las principales sustancias que están más ligadas como a la miseria, a la pobreza, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y en ese sentido quisimos darle un enfoque diferente a la investigación, y lo que hicimos fue una caracterización de las prácticas y los materiales utilizados en el consumo de bazuco en la ciudad de Bogotá. O sea, dejamos de un lado como la caracterización sociológica del fenómeno y demás, y nos enfocamos en las prácticas y los materiales. Posteriormente, con este estudio hicimos un estado de la bueno, es importante decir que esta primera parte se desarrolló con fondos públicos, es decir, con fondos de la Secretaría de Salud en la alcaldía pasada, es decir, la administración pasada, que estaba interesada en estos temas de innovación en intervención en fenómenos de consumo de drogas. Posteriormente se hizo una investigación, un estudio de prospectivo o de investigación de inteligencia tecnológica en alternativas tecnológicas para la reducción de riesgo y mitigación de daños en el consumo de cocaínas fumables tipo bazuco. Eso ya fue iniciativa propia y fue, digamos, que desarrollada con recursos propios de nuestra organización. Posteriormente nos aliamos con la estrategia Tecnoparque Sena. Después de haber hecho esta investigación nos dimos cuenta que no existían en el mundo dispositivos tecnológicos que redujeran el impacto en salud del consumo de cocaínas fumables en población altamente vulnerable como el habitante de calle. Entonces, en ese sentido, decidimos desarrollar un prototipo ya con la estrategia Tecnoparque del SENA, utilizando programas de simulación de materiales y de diseño, que es el SolidWorks, que es parecido al AutoCAD, pero es como para ingenieros. Y con esto ya diseñamos y desarrollamos el primer prototipo, hicimos esas simulaciones. Posteriormente ya vino la parte de la solicitud de una patente a nivel nacional e internacional. Es una patente, digamos, que es un poco rara, en el sentido que con eso, obviamente, y por las características de nuestro proyecto, no
digamos, vamos a buscar un beneficio económico, sino que es más como una cuestión para proteger nuestra investigación, dado pues que somos un grupo pequeño de investigadores con pocos recursos y que nos enfrentamos a un problema y a una población que, digamos, no es de interés público, que son los consumidores de bazuco. Posteriormente aplicamos a un fellowship con una organización que se llama IREX, que tiene un programa de Community Solution Program, con el cual este año estaremos viajando a Washington a capacitarnos, a trabajar con otras organizaciones y a buscar recursos para, digamos, ya implementar un proyecto más global, en donde vamos a atender todos los problemas de consumos y abusos de sustancias psicoactivas para población vulnerable. Y también digamos que estamos en la etapa de validación del prototipo que ya tenemos diseñado con el Tecnoparque Sena. Vamos a validarlo con la población consumidora nuevamente. Es importante indicar que este prototipo fue diseñado de la mano con los habitantes de calle, consumidores de bazuco, quienes nos participaron su conocimiento en talleres de construcción de pipas, como nosotros los llamamos, y de la mano con los ingenieros del Tecnoparque. Y bueno, y ya con una beca que estamos aplicando también con Claxo para hacer esta validación del prototipo que ya tenemos diseñado y impreso en 3D. Bueno, y podemos ver fotografías pues, de las pipas improvisadas de los usuarios de bazuco, posteriormente ya otras pipas que ellos diseñaron cuando les damos como unos materiales ideales que ellos mismos nos mencionaban, y algunas alternativas de reducción de riesgo que se habían implementado a nivel del mundo, pero pues como podemos ver la mayoría del material principal que se utiliza es el vidrio Pyrex, que pues que para las características de nuestros consumidores de bazuco no serían, digamos, muy seguras de utilizar, entonces decidimos pues utilizar otros materiales pensando pues en la reducción de toxicidad, reducción de impacto negativo en salud y otros temas de seguridad también. Bueno, como les decía, se utilizaron SolidWorks y otros programas de simulación para, digamos, también reducir costos. Digamos que aquí lo importante era entender que como es una población vulnerable que a nadie le interesa, pues realmente el costo de estos artefactos, el diseño y el demás trabajo involucrado tendría que ser muy económico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que también yo me salté la parte, digamos, de tener que hacer ensayos clínicos al final, porque ni simplemente por la emisión de tóxicos que se puede utilizar, detectar a través de espectrofotometría y de cromatografía, pues se podía, digamos, evaluar la efectividad del dispositivo para reducir la emisión de estos efectos tóxicos de los dispositivos que se utilizan y se improvisan en calle. Bueno, ¿por qué se desarrolló? Pues porque identificamos a través de diferentes estudios regionales y nacionales que el incremento del consumo de esta sustancia en contextos de miseria venía incrementando y la edad de inicio de consumo de este tipo de sustancias también venía disminuyendo. Bueno, y pues porque a través de esta ley que estamos viendo del 2012, pues se permitía ya dar como un paso adelante de admitir que el consumo de sustancias psicoactivas era una cuestión que tenía que observarse más desde la salud pública, aunque como les digo, eso digamos es una cosa que es discutible y debería verse con un fenómeno más holístico y más social. ¿En qué etapa vamos? Como les comentaba, ya tenemos los prototipos diseñados, estamos en la etapa de buscar recursos y fuentes para primero mejorar la metodología del proyecto, abarcarlo a todas las necesidades reales que tienen estas poblaciones abusadoras de sustancias en alta vulnerabilidad, y segundo, pues implementar nuevamente las modificaciones, retroalimentación del diseño y ya la fabricación de los prototipos funcionales y calificados como que reducen realmente la toxicidad de emisiones tóxicas. Bueno, es importante indicar que las emisiones tóxicas que se reducen están enfocadas a 3 factores. Primero, a la formación de derivados pirolíticos que se generan cuando se quema la cocaína que está presente en el bazuco, y que esos derivados pirolíticos está probado que se generan entre un 50 y el 80% y son digamos, los que realmente generan la neurotoxicidad más que la cocaína base. Segundo, las emisiones relacionadas a los adulterantes que se les suelen echar en calle a este tipo de sustancias. Y tercero, las emisiones tóxicas de los materiales improvisados que se utilizan en calle para generar las pipas. Entonces, esos elementos son los que reduce el dispositivo que yo propongo con los materiales y los diseños pues, que se fueron desarrollando poco a poco. Bueno, la principal inconveniente que tenemos pues, es el reversazo que hemos tenido en el tema de políticas de drogas con esta administración, con este gobierno actual, que ellos denominan disque ruta futuro, y prácticamente es como un regreso de décadas y décadas atrás, donde los 5 pilares que se manejan nuevamente en el tema de drogas son estos, ¿no? Entonces ya toda la ley que se hablaba en 2012 pues, quedó prácticamente disminuida nuevamente a unas políticas ya como muy pegadas al paradigma de la guerra contra las drogas, que desde el principio nació perdida y que ya tuvimos que sufrir un montón las consecuencias para darnos cuenta que era una cosa que se iba a perder desde el principio.
Otra dificultad tenemos que es una población consumidora en alto grado de vulnerabilidad, no le interesa, no es de interés público, y pues mucho menos para la industria o los desarrolladores biomédicos o las multinacionales farmacéuticas. El basado en la evidencia en este tipo de temas de consumo de sustancias psicoactivas es un gesto vacío, es decir, es muy poca gente que realmente entiende de salud pública que está trabajando en la parte del activismo en este tipo de temas. Eh, Otro clasicazo colombiano que estamos teniendo es que los modelos de reducción de riesgo y mitigación de daños se están transfiriendo de modelos europeos a través de la cooperación internacional sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestras poblaciones consumidoras y sin haberlas caracterizado lo suficiente. La disfinanciación y la discontinuidad de los procesos, por ejemplo, como les decía, toda esta investigación pudo arrancar gracias a que una administración aquí en la ciudad de Bogotá que quiso meterle la ficha a esto, pero pues prácticamente cuando inició esta nueva administración, pues todo este tema se bloqueó por temas políticos y pues también obviamente se redujo todo el presupuesto para seguir investigando e innovando en el tema. Los actores involucrados no tienen conocimiento de salud pública, como había dicho, y la competencia por los recursos entre las personas y las organizaciones sociales que deberían estar uniéndose para trabajar en el tema. Entonces ahí viene el problema de financiación, ya sea por conciencia, ya sea por la cooperación internacional. Las organizaciones sociales que tratan de resolver el fenómeno están también compitiendo entre ellas para obtener este recurso y por esa razón no se tiene como un trabajo en equipo que pueda, digamos, sostenerse en el tiempo. Como les comentaba, hay un gran sesgo en el tema, se confunde lo que es la evidencia en la medicina, la medicina basada en la evidencia con la salud pública basada en la evidencia. Hay una confusión grande en este tema de drogas al respecto. Como ustedes entenderán, la medicina basada en la evidencia es realmente como escoger el mejor tratamiento para darle a estas personas, pero lo que sucede acá es que es un fenómeno que no todas las veces necesita atención, es decir, un consumidor, un abusador de sustancias psicoactivas no muchas veces va a abandonar su consumo y no necesariamente también va a terminar en una enfermedad relacionada si se tienen ciertos parámetros holísticos que se controlan para, digamos, darle una calidad de vida y unos parámetros de contención que posibiliten que pueda mantenerse en un estilo de vida, digamos, menos riesgoso que si no tuvieran estos parámetros controlados. Y pues, en definitiva, lo que sucede también es que no tenemos investigación propia sobre el fenómeno. Entonces, aquí lo que trata es como de atenderse de manera básica a las personas que, digamos, han caído en desgracia por este tema o que, digamos, están en alto grado de vulnerabilidad y también tienen un abuso de sustancias, pero no se asocia, digamos, con propuestas, digamos, holísticas y que se puedan mantener en el tiempo. Y pues finalmente, como ya les comentaba, lo que nosotros proponemos como organización y que queremos intervenir tanto a nivel institucional como a nivel político y demás, es que se pueda, digamos, generar evidencia propia. Es decir, para este tipo de intervención de fenómenos debe haber una investigación permanente de intervención directamente en los territorios donde se encuentran esas poblaciones vulnerables de consumidores de sustancias para estar generando evidencia que se pueda retroalimentar y pueda, digamos, estar generando y puliendo las metodologías que permitan intervenciones que tengan un impacto real en la salud y en el bienestar de este tipo de personas con estos problemas. Y no, pues nada, recordarles que estamos cumpliendo 200 años desde que el Cucho nació, entonces eso es todo. Gracias.